Buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta noche. Hemos estado muy entusiasmados con José durante este fin de semana. Reuniones familiares el sábado a la mañana, a la noche compartir la inauguración, la fundación de la iglesia del parque con el pastor Adrián, mi hermano menor. Y bueno, anoche impresionante la reunión de matrimonio, impresionante, ¿no? Hermosa, gracias al equipo por todo lo que he hecho. Y hoy estamos aquí en esta reunión que se titula dentro de la serie, hoy nos corresponde, fuiste creado para tener compañerismo con la iglesia de Dios. Medio largo el título, pero esa es la serie, no es mi título. En el flyer aparece el título El secreto de la comunión, pero me guardé para mí la segunda parte. Sería así completo. El secreto de la comunión es la comunión en secreto. ¿Ah? El secreto de la comunión es la comunión en secreto. De manera de que cuando nosotros hablamos de compañerismo en la iglesia del Señor, estamos hablando del fundamento y del cimiento de la comunión con Dios primero para que lo segundo ocurra. De manera que vamos a empezar con un relato que es descriptivo, también si se quiere geográfico, de una región de Israel que se llama Judá. Judá es el cuarto hijo de Jacob que tuvo con Leda. Y también de Benjamín, que es el hijo menor que tuvo con Raquel. Después del tiempo de los jueces, el tiempo de los jueces fue una época que terminó bastante terrible, porque termina el libro de los jueces, dice, de manera de que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Parecía como que era una libertad, pero era libertinaje puro, ¿no? De manera de que había apostasía, no seguían a Dios y cada uno seguía la vida cristiana y adoraba al Dios que quería. Y después inmediatamente vino el tiempo de los reyes, que empezó con David, con Saúl, que siguió con David, que siguió con Salomón. Y luego de Salomón ya empezó lo que iba a ser luego la fractura. Vino su hijo Roboán y comenzó la fractura de Israel, y Israel se fracturó en dos. La mayoría de las tribus partió hacia el norte, lo que se llama Israel del norte. Y al sur quedaron Judá y Benjamín. Y Benjamín es muy chiquitito. A dichos de nuestra vicepresidenta sería que es jamón del medio. ¿Ah? Porque Judá es muy grande, al norte Benjamín chiquitito, y después estaba Israel al norte, ¿no? Y desde los jueces, estamos hablando del 1100 antes de Jesucristo, hasta la asunción del rey de nuestra historia, que es Asa, en el 911, pasaron 200 años. Pero 200 años de fracasos, 200 años de falta de liderazgo, 200 años de heridas en la comunidad, 200 años donde no hubo ni liderazgo, y por lo tanto, qué difícil que es para el pueblo de Dios tener compañerismo en el pueblo de Dios cuando no hay liderazgo, cuando no hay dirección, donde cada uno sirve al Dios que quiere. Entonces la comunión en semejante escenario es casi imposible. De manera de lo que en esta noche quiero probar es que para tener comunión y compañerismo en el pueblo de Dios, como Dios le desea, como Dios le agrada, es absolutamente necesario que cada uno ejerza, cuide, proyecte. Anoche hablamos mucho acerca de lo que es la imagen de Dios en el creyente, hablamos mucho sobre eso. Y quiero llevarte a Segunda de Crónicas,
Voy a esperar que busquen ahí porque está escondidito Crónica, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas. Está en el capítulo 15 y versículo 3. Y creo que esto describe profundamente la situación de la comunidad. Dice así: muchos días ha estado Israel. Muchos días significa los 200 años que acabo de decirle. Muchos días. Y miren qué tres descripciones tan importantes. Dice, número 1, sin verdadero Dios. Número 2, sin sacerdote. Y número 3, sin ley. ¿Cuál es la consecuencia de estas tres cosas en el pueblo de Dios? La consecuencia es donde están ustedes, pero versículos 5 y 6. En aquellos tiempos, dice, no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. No sé si esto se asemeja un poco a lo que está pasando en el hemisferio norte, ¿no? Con las naciones de nuestro hemisferio norte, esta situación que aquí se describe. Pero si hay una cosa que me llamó muchísimo la atención en este versículo, es que el creyente tiene sus enemigos, Satanás y sus demonios, pero lo que a mí me llamó mucho la atención es que al final, fíjate que la palabra por qué indica una razón y dice, porque Dios los turbó con todas calamidades. Fue Dios el que diseñó la prueba, fue Dios el que puso la tribulación, fue Dios el que puso la calamidad, fue Dios el que permitió que todas estas cosas sucedieran. Porque parece que a veces llega a tal punto la maldad, la rebelión, la apatía y la indiferencia del creyente es que Dios va a permitir la tribulación a fin de corregir al pueblo de Dios. Y fíjate que esto también pasó con el profeta Isaías. Dice en el libro de Isaías capítulo 6 y versículo 10. Dios dice, le dijo a su profeta, hay un problema con esta palabra que voy a decir, con la primera, ¿no? Endurece el corazón de este pueblo, haz que sus oídos se vuelvan sordos, cierra sus ojos. Así no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni entenderán con su corazón, ni se volverán a mí para que yo los sane. ¿Dios es el autor del pecado? No. ¿Dios es el autor del endurecimiento de las personas? No. El famoso endurecimiento de Dios a Faraón. Dios le dio tantísimas oportunidades a Faraón para que se arrepintiera, pero nunca lo hizo. Y por la dureza de su corazón, por la rebelión de su corazón, por la apatía de su corazón, Dios le soltó la mano. Romanos capítulo 1 dice que los hombres cambiaron el uso natural, hombres con hombres, mujeres con mujeres, por lo tanto Dios los entregó al extravío de su corazón. Es que hay un momento en que en el endurecimiento del corazón, el endurecimiento del consejo de Dios, mira hermano, hay una faceta de Dios que es su misericordia. Pero hay otra que es su justicia y la paciencia de Dios tiene fecha de vencimiento. Si bien el apóstol Juan dice que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, también Juan termina diciendo que el que practica el pecado no es de Dios. El que hace del pecado una práctica constante y endurece de tal manera que aún se satisface en el pecado de otros y lo promueve. Cuidado con eso. Fue tal el problema en el corazón de Isaías
que Isaías dijo, pero ¿hasta cuándo voy a predicar de esta manera y nadie me va a escuchar? Nadie se va a convertir al Señor. ¿Cómo voy a seguir haciendo esto y no veo frutos de mi predicación? ¿Acaso predico mal? ¿Acaso no sé bien el Evangelio? ¿Acaso soy tímido? ¿Acaso no? Endurece su corazón, sigue y sigue y sigue y sigue confrontando. ¿Hasta cuándo, Señor? Y a él el Señor le dice, hasta que aplique mi disciplina y los lleve a todos cautivos. Y ahí cumpla mi disciplina por su endurecimiento. Muchos de esos no volvieron más. De manera de que Dios no es el autor del endurecimiento, sino que el corazón humano es el que se cierra y se cauteriza al consejo de Dios. Pero cuando Dios sigue en su misericordia, cuando sigue en un estado de misericordia y dice, y voy a darle una oportunidad y otra más, en ese momento es donde el capítulo 1 del capítulo 15 y versículo 1 de Segunda de Crónica dice, y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Ese es otro profeta. Y salió al encuentro de Asa. ¿Quién era Asa? El rey. Un rey. ¿De dónde? De Judá. Y le dijo, oídme, Asa, rey, y todo Judá. No era para el rey nomás, era para todo Judá. Y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Y mire el condicional. Dice, si vosotros estuvieran con él. Y subraye ahí y dice, y si le buscas, será hallado de vosotros. Si no le buscas, no le vas a encontrar. Si le resistes, no le vas a encontrar por tus propios medios. Pero si le buscas, la misericordia de Dios está atenta para intervenir. Y si vosotros estuvieres con él y le buscas, será hallado de vosotros. Mas si le dejas, dice, así también él te dejará. Son todos condicionales los que se presentan aquí. De manera que podemos decir que Dios es un Dios de oportunidades. El compañerismo y la comunión en la iglesia de Dios, querido hermano, hermana, depende muchísimo de tu relación con Dios. Mucho. La imagen de Dios representa la expresión del carácter de Dios en nuestra vida. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice, a los que antes conoció, los predestinó. ¿A quién? A los creyentes. No a los incrédulos, a los creyentes. ¿Los predestinó a qué? A ser formados o transformados a la imagen de Cristo, el carácter de Cristo. Humildad, mansedumbre, compasión, amor, sacrificio, ¿verdad? Cuando hay comunión, uno puede llegar a expresar eso. Pero quiero volverme al primer versículo y ocupar este tiempo. ¿Recuerdan las tres cosas que caracterizaban ese tiempo? Dice, sin verdadero Dios, ¿verdad? Sin verdadero Dios, y lo otro decía sin sacerdote, y el otro decía sin ley. Cuando dice sin verdadero Dios, está hablando acerca de cultos a los dioses paganos, pero no solamente se refiere sin verdadero Dios al concepto de la estatua, del totem, del Marduk babilónico, sumerio, no solamente a esos, sino también a los dioses del corazón. A todos los que ocupan, todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios en adoración. Pastor Freddy en el domingo anterior dio el propósito de adoración, ¿no? También a esos ídolos del corazón. Y hablaba de que sin sacerdote significa de que no había nadie que se paraba en el nombre de Dios a confrontar a esa generación. Y sin ley significa que la población, la comunidad había perdido hasta la moral.
No había ley que maneje el compañerismo en la comunidad. Pero vos sabés que hay algo interesante. En Éxodo 20, si recuerdas, primer mandamiento, como dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo siempre he tenido un problema con el segundo, porque decía, Señor, ¿qué ha pasado aquí? Has fotocopiado el primer mandamiento y lo has puesto en el segundo, porque aparentemente dice lo mismo, ¿no? Pero dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, dice, fuerte y celoso. Esto era algo que estaba muy internalizado para el pueblo judío. Hoy el pueblo judío está bastante alejado de Dios, así como lo ven. El pueblo judío está muy alejado de Dios, a punto de que los grupos heterodoxos o ultraortodoxos no reconocen el Estado de Israel, porque dicen que el Estado de Israel nunca podría ser formado por hombres. Ellos dicen, los ultraortodoxos, que solamente el Mesías puede establecer el reino de Israel. Así que ni siquiera ellos lo aceptan. Pero si hay algo que les ha quedado firme en el corazón para toda la vida es que nunca van a ser idólatras, ellos, los fundamentalistas, con nada. Y el segundo mandamiento tiene que ver con, una vez una persona me decía, si yo no tengo cosas que tenga a la vuelta, como por ejemplo, me cuesta ver a Jesús y me cuesta en la adoración. Por ejemplo, un cuadro de Jesús o una cruz de Jesús. Y este es un tema un tanto debatible de todas las representaciones que se hacen de Dios. Ahora, si vos profundizas el tema, dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero no dice que podemos hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y entonces eso los israelitas lo tenían muy claro, ese concepto. No hay nada en este mundo, no hay escultura, no hay cuadro, no hay crucifijo, no hay imagen de nada de la creatividad de ningún pintor que pueda representar al Altísimo, al Eterno. No hay absolutamente nada. Y entonces eso no tiene que ser un estorbo en nuestra adoración a Dios. A Dios se le adora ¿cómo? En espíritu y en verdad. No hay nada que le represente, hermano. Yo me acuerdo cuando era chico, tenía miedo, dormía al fondo de mi casa solito. Y tenía miedo, sentía pasos, ruidos, de todo ahí en mi casa. Yo tenía un crucifijo de madera chiquitito y me tapaba con una manta santiagueña, así, y agarraba con una mano ahí el cosito de madera. Y yo era invulnerable a cualquier cosa que suceda en el universo. Porque yo estaba ahí atado al Altísimo, estaba con eso, ¿no? Y bueno, es todo un tema de profundidad en la adoración a Dios. Y parece el judío lo tenía a tal punto que ni querían poner el nombre de Dios en la escritura. Estaba el hueco, estaba vacío donde iba la palabra Dios, estaba vacío. Por eso ellos decían Adonai, no querían decir el nombre de Dios. A ese punto llegaba la adoración, a ese punto llega el Antiguo Testamento. Pero sigamos adelante, ¿no? Dice así, Segunda de Crónicas 15:7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Segunda de Crónicas 15:7. Yo tengo subrayado 3 palabras en ese versículo, si ustedes quieren meditar en casa. Voy haciendo una paráfrasis ahí, Daniel Suárez. Pero esfuércense ustedes. Segundo,
no desfallezcan, no desmayen, sigan adelante y también pueden circular ahí recompensas. El primero es una actitud, aquí fíjense en 2 Crónicas 15:7, es una actitud de carácter. ¿Por qué? Mientras la actitud de muchos era seguir la corriente de la rebeldía, de la apatía y de la indiferencia, ¿no? Otros estaban dispuestos a confrontar con la verdad. Y aquí se manifiesta esta dificultad de confrontar al hermano en compañerismo. Esto no le hace bien al compañerismo. No le hace bien a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Que nosotros veamos el error, que nosotros veamos el problema de carácter, que nosotros veamos ciertas debilidades en el hermano y que por amor nos callemos. Esto no le hace bien al compañerismo. Esto no le hace bien a la gloria de Dios. ¿Verdad? A veces estamos en un grupo y alguno dice una gran tontera en el grupo, bastante irreverente para con la gloria del Señor o para con los hermanos. Se le escapa un comentario negativo de algún hermano o alguna murmuración. Mateo 18, ¿qué dice, hermano? ¿Cómo dice? Por tanto, ve con tu hermano y en privado, ¿qué cosa? Háblale, repréndele, confróntalo. Si él te escucha y acepta, si él verdaderamente es un hombre de Dios, una mujer de Dios, te escucha, dice, has ganado a tu hermano. Y vas a cubrir, como dice Juan, multitud de pecados. ¿Cuáles son las multitudes? Lo que viene a causa de ese carácter. Y por eso dice ahí que no desfallezcan, es una actitud de perseverancia en medio del endurecimiento de los corazones de las personas. Fueron 200 años de una comunidad alejada de Dios donde no se levantaron personas a confrontar. Sin verdadero Dios, sin nadie sacerdote, hoy todos somos sacerdotes de Dios, sin nadie que se levante a confrontar. Sin ley, sin principio, sin consejo de Dios. Eso no nos puede pasar a nosotros. Tenemos que ser una comunidad donde nos amamos y donde podemos tener la libertad de, entre nosotros, amarnos y ayudarnos. Por eso dice aquí que no hay que desfallecer. Y yo recuerdo ya en Génesis el error de Caín. Abel tuvo una verdadera relación con Dios, basada en la fe de una comunión sana con Dios. Pero Caín quiso vivir la vida a su propio criterio. Y ahí comenzó ese famoso endurecimiento. Porque él en esa forma de hacer, de vivir la vida cristiana, no agradó a Dios. Y cambió el semblante de él. Primero cambió su semblante. Por eso Dios le dijo, si no haces bien no serás enaltecido. Pero después que cambió el semblante, le siguió a la amargura. Y después de la amargura vino el enojo. Y después del enojo planeó ahí matar a su hermano. Y a veces eso hace la amargura en el corazón del hermano o de la hermana, ¿no? Primero el semblante, después la amargura en el corazón, por no hablar o por no decir o por no arreglar. Después viene el enojo. Y después viene la muerte. No, la muerte no. La muerte no. Pero sí le puede quitar el saludo. Sí le puede quitar el compañerismo. Sí le puede evitar a estar en la vereda del frente. Y a veces pasan años en esas situaciones, cuando todo se arregla hablando y confrontando. Y realmente eso es muy triste en la iglesia del Señor. Y eso fue lo que hizo el resultado
de esto que nos deja Caín en la Escritura. Una persona sin una relación personal con el Señor. Pero qué bueno esto, ¿no? Porque dice, hay recompensa para vuestra obra, hay recompensa para el justo, hay recompensa para el sabio. El Salmo 58:11 dice algo muy lindo y es muy consolador. Entonces dirán los hombres, ciertamente hay recompensa para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Ciertamente hay un Dios, ¿no?, que recompensa y que ama al justo, ama al sabio, ama al que quiere tener una relación personal con el Señor. Y Jeremías, otro profeta muy sufrido, Jeremías capítulo 29 y versículo 13, dice así: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Entonces, el concepto aquí que estamos viendo en estos versículos es un llamado al arrepentimiento, a veces en medio del caos, en medio del desorden, en medio del abandono del consejo, de la protección de Dios. Por eso es que el tema principal aquí es: le buscaron y Dios posibilitó el acercamiento. A veces muchos comentaristas, cuando señalan la mala relación que tenía el reino de Judá y el reino de Benjamín con el reino del norte, cuya capital era Samaria, que los judíos hacían un larguísimo camino para evitar Samaria. Pero a veces también no somos justos con esa gente y los juzgamos. Pero ¿qué hacía el reino del norte? El reino del norte puso ídolos en lugar del verdadero Dios. Reemplazó al verdadero Dios con dioses paganos. El reino del norte persiguió a los profetas. Acab y su esposa persiguieron hasta lo último a Elías. El reino del norte expulsó a todos los sacerdotes. El reino del norte estaba sin verdadero Dios, sin sacerdote y sin ley. Creo que eso un poco justificaba que Israel, Judá y Benjamín no querían tener contactos con ellos. No querían. Lo que sí, Jesús dio una lección divina cuando estuvo con la samaritana, ¿se acuerdan? Una lección divina. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos hombres, Jesús es Dios. Prácticamente le desnudó la vida a ella. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tampoco tu marido. Le desnudó la vida a tal punto que ella tuvo que decir, es el Mesías. Pero lamentablemente nosotros somos de carne y hueso, ¿verdad? No podemos discernir todas esas cosas. Pero el propósito de la prueba divina para este tiempo donde reinó el rey Asa tiene muchas lecciones. Porque dice que claramente esta fue una prueba puesta por Dios. Las pruebas y las tribulaciones en nuestras vidas nosotros tenemos que discernirlas bien. Y si hay algo que tenemos que evaluar es cómo está tu relación con Dios. Porque tu relación con Dios es clave en el compañerismo. ¿Por qué? Porque somos una iglesia de pecadores redimidos. Y porque en nuestro matrimonio, mi esposa es una pecadora redimida. Y yo soy un pecador redimido. Hasta el mismo Santiago, en su epístola, él siendo pastor, dijo, porque todos ofendemos, que muchas veces mentimos y tenemos debilidades y a veces pecados ocultos y fallamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos mucho de la comunión con Dios. Por eso las pruebas apuntan primero
a restaurar nuestra comunión con Dios. Evalúa cómo está tu comunión con Dios. Segundo, las pruebas apuntan a conmover los cimientos en los cuales nosotros apoyamos nuestra seguridad. Ninguno tiene un tótem en la casa, ¿verdad? Ni una estatua de Marduk o de Baal, ninguno de esos, ninguno lo adora. Pero hay que tener cuidado con los ídolos del corazón. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y promover y restaurar la comunión con Dios. Hoy está muy de moda la batalla, ¿cómo dicen en las redes? ¿Ah? Sí, dígalo fuerte. Todos están de moda. Los filósofos, los políticos, hasta los creyentes están con la batalla. Hermano querido, nosotros no libramos una batalla cultural. Nosotros no estamos para cambiar la cultura del mundo. Nosotros estamos para predicar el Evangelio. El Evangelio es el que cambia el corazón de una persona. El Evangelio es el que transforma el carácter cristiano. ¿Verdad? Es el que transforma. El que transforma nuestro carácter. El que nos hace una persona deseable, digna de imitar. El que muestra los beneficios. Anoche estaban con el ojo grande los matrimonios, ¿no? Porque yo les decía que cuando nos casamos, en los votos matrimoniales, empezamos a prometer cosas delante de Dios. Prometo delante de Dios hacerte, ¿qué cosa? Próspera, feliz, hacer tu amigo, compañerismo en la muerte, en la vida, en la enfermedad, en el dolor, en la salud, en todo. Pero todos esos son beneficios. No son la meta del cristiano. No es la meta del cristiano. La meta del cristiano y del matrimonio, le voy diciendo a los solteros, no es ser feliz. Si esa es tu meta, está muerto. No es ser compañeros. La meta es poder reproducir la imagen de Cristo en mi vida. La meta es el carácter. Cuando el carácter está en mi vida, los beneficios vienen solos. ¿Alguno de ustedes va a la tarjeta virtual y de débito a ver los intereses todos los días y nunca ha puesto nada en la tarjeta virtual? ¿Alguno de esos hace eso? Nunca va a tener intereses si no pone algo. Esto es lo mismo. Si no trabaja en el carácter, en la humildad, en la mansedumbre, en la compasión, en el amor, en el sacrificio, los beneficios no van a venir nunca. Nunca van a ser felices ni compañeros, ni amigos, ni tener dulzura, ni pasión, ni nada. No va a haber nada. Están pidiendo un imposible. El carácter cristiano. Por eso hablo de que muchas veces Dios, ante nuestra dureza, tiene que intervenir. Tribulación y prueba. Y nos hace tocar fondo para que nosotros podamos expresar nuestra necesidad. ¿Qué es lo bueno de tocar fondo? Que no se puede ir más abajo, ¿que no? Hasta ahí nos hace llegar al Señor, en un lugar donde no hay nada más que Dios. Y restaurar el compañerismo de Dios. Por eso, en un pueblo donde está el verdadero Dios, en el corazón, donde hay sacerdote, Apocalipsis dice que el Señor ha hecho un reino de reyes y sacerdotes. Esos somos nosotros, ¿no? Los sacerdotes de Dios. Y donde hay ley, donde hay principio, donde hay consejo. La verdad que es entusiasmante las iglesias que siguen este consejo de Dios y que trabajan en la comunión. Pase lo que pase, pase lo que pase. Una vez pude ver en un partido de fútbol, vieron que no hay nada mejor para probar la espiritualidad de los hermanos que los partidos de fútbol. Tanto en la tribuna como los que juegan. Y vino uno con la pelota, salió otro y le dio una patada que lo hizo volar como 5 metros.
cayó de espalda así, los riñones se le abrieron así y desde abajo dijo, que el Señor te bendiga, hermano. Yo que ahí quedé pasmado ante tanta espiritualidad. Yo dije, este hermano es el modelo de espiritualidad de la iglesia, ¿no? Pero, y así termino, Segunda de Crónicas 15, versículos 8 y 9. Y dice que Asa, después que escuchó al profeta, después que escuchó el consejo de Dios, después que dijo, esta es la oportunidad del verdadero Dios, dice él, y reparó el altar de Jehová. ¿Qué es lo que hizo? Restauró ¿qué cosa? ¿Qué representa el altar? ¿Ah? Restauró la adoración. Restauró el altar de Dios. Por eso el mensaje de esta noche es, el secreto de la comunión es, la comunión es lo que no se ve, mi hermano. ¿Sabe? Hay algo que no se ve en este edificio y casi que fue lo más caro de todo el edificio. ¿Qué es? No se ve. La comunión no se ve, ¿no? Nadie va a venir y te va a mirar a los ojos y te va a decir, hermano, está muy falta de comunión, ¿eh? Nadie. Sos vos y Dios. Y reparó el altar que estaba en el pórtico de Jehová, y después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos a los forasteros de Efraín, Manasés y Simeón. ¿Y esos tres de dónde eran? ¿De dónde salieron esos tres? Esos no eran de Judá, ¿no? Esos no eran de Benjamín. ¿De dónde salieron esos? ¿Ah? ¿De dónde, hermana Rosy? Del reino del norte. Eran del norte. Pero mira que al final dice, porque muchos de Israel se habían pasado él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Es increíble que gente del reino del norte, harta de estar sin Dios, sin sacerdote y sin ley, dijeron, mira, si bien no hemos estado peleados con esto, pero hace tantos años que estamos peleados, pero ¿sabes qué vemos? La manifestación de la presencia de Dios. Yo creo que todos quieren ser amigos del misericordioso, del compasivo, del generoso. El creyente es como un imán, es como un imán que atrae, ¿no? Y vos no sabes por qué es. Y es por su comunión con Dios, ¿no? Es por su inmensa comunión con Dios. Ay. Algunos dicen, ay, pero hay algunos hermanitos que son tan insoportables. Pero es impresionante. Para los que piensan eso, te dejo Romanos 5:8, que dice, más Dios muestra su amor. ¿Ah? ¿Que aún? ¿Qué significa aún? ¿Ah? Que peca y que vuelve a pecar y que vuelve a pecar y que dice, ¿cuándo va a dejar? ¿Cuándo va a cambiar? No cambia nunca. Y no cambia. Y Romanos 5:8 dice que cuando vos pecabas y ofendías a Dios y estabas sin Dios y eras apático de Dios y te predicaban el evangelio y no entendías y Jesús te amaba y te volvía a amar y te volvía a amar, eso significa ese versículo. Y Él murió por vos. No, pero esto es injusto, dice vos, que tanta paciencia que tengo que tener. Bueno, Jesús cuando estuvo en Getsemaní a punto de morir, Él podría haber dicho, che, pero a mí me dieron el trabajo más difícil, ¿no? Porque el Padre me puso el diseño, el propósito, que tenía que bajar a la tierra, que me iban a clavar espinas, que me iban a romper la espalda y el estómago con un látigo, que me iban a escupir, que me iban a golpear, el Espíritu Santo que me iba a cuidar, pero a mí me toca la peor parte. Si se hubiera vuelto atrás Jesús en Getsemaní, he dicho, no, vamos a discutir este tema de nuevo y vamos a pensar quién viene, o el Padre, o el Espíritu Santo, o yo. Ninguno de los que estamos aquí estaríamos sentados adorando a Dios si hubiera ocurrido eso. Entonces, qué hermoso. Realmente de personas que tienen comunión con Dios, que pueden decir como el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, como yo,
de Cristo. ¿Oramos? Amado Señor, en esta noche vemos, tu palabra es justa, tu palabra es perfecta, tu palabra es preciosa, Señor. Y tú eres el verdadero Dios. ¿Con qué podríamos representarte, Señor? Con nada. Tú eres el Altísimo, el Eterno, el Dios grande, compasivo, misericordioso. Nada, Señor, hay igual a ti. Nada que podamos hacer te representa. Pero tú has venido a buscarnos y a rescatarnos, Señor. Y tu deseo y tu agrado es que tu imagen nosotros podamos proyectar, tu carácter. Y amar lo que tú amas. Y tú amas la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios son personas. Y tú deseas que nosotros tengamos amor, compañerismo y amistad y podamos disfrutarnos, aún en nuestros pecados y en nuestras debilidades, ejerciendo el perdón, la paciencia y la compasión, porque somos pecadores y lo seremos, Señor, luchando con nuestros pecados y nuestras debilidades hasta que tú transformes nuestro cuerpo en gloria allá en el cielo, en tu presencia. Oh Señor, ayúdanos para que tu iglesia, esta iglesia, sea un faro de luz en nuestra comunidad y que aún hasta nuestros enemigos puedan ver tu gloria y tu presencia y sientan el deseo de acercarse a ti. Gracias, Señor, por esta noche. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.